¿Qué tal, compañeras y compañeros? Esta es la clase de Historia Mundial. Lo primero que haremos será un repaso sobre los trabajos anteriores. ¿Recuerdas que habíamos visto la importancia del muro de Berlín, que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el bando de los aliados consiguió derrotar el régimen nazi? Los países vencedores dividieron a Alemania en la República Federal Alemana y en la República Democrática Alemana. La presión social y las demandas de los propios alemanes consiguieron derribar el muro la noche de entre el 9 y el 10 de noviembre de 1989. Pero un año más tarde se hizo oficial la reunificación alemana. En esta semana veremos dos eventos importantes causados por la Guerra Fría, que fue la Guerra de Vietnam y la Revolución Cubana. Antes de continuar, apóyame en escribir en tu cuaderno tus datos completos, el título del tema y los aprendizajes esperados. En tu cuaderno escribe la siguiente pregunta e investiga todo acerca de la Revolución Cubana y verás que te resultará interesante para que comprendas el tema. Acompáñame a resolver en común y explicar brevemente el tema de la Guerra de Vietnam y la Revolución Cubana, como resultado de la Guerra Fría. Lo que hoy conocemos como la Guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes que se dividía el estado de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, entre 1959 y 1975. Que a raíz de la intervención de cerca de 40 países se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. Vietnam había sido colonia francesa hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que aprovechó el reordenamiento mundial para declarar su independencia junto con otros países de esa región. Sin embargo, desde el principio quedó claro que en la nueva república convivían dos modelos antagónicos que siempre estaban peleando. Por un lado tenemos las ideologías capitalista y del otro el comunista. Las diferencias eran de tal calibre ni los acuerdos posteriores a la retirada de Francia de dicha zona lograron conseguir la estabilidad de los vietnamitas. Y uno de esos acuerdos fue la división del país en el Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, cuya frontera quedó marcada por el paralelo 17. Sin saberlo, con ese gesto los integrantes de los dos países habían iniciado una larga confrontación que solo se resolvería hasta mediados de los años 70. Los resultados de la Guerra de Vietnam fueron desastrosos. Es considerado la guerra más inútil y sobre todo la guerra que perdió los Estados Unidos. Y dicho sea de paso, en los propios Estados Unidos, los jóvenes que estaban en contra de la guerra declararon injusta como si fuese un experimento dicha guerra. Así nace también la onda hippie y otras contraculturas del sistema capitalista. Por otro lado tenemos la Revolución Cubana. Fue un movimiento popular que derrocó al gobierno del presidente Fulgencio Batista en enero de 1959. Con el proceso revolucionario se implementó en Cuba el sistema socialista, siendo liderado por Fidel Castro. La revolución implantó en Cuba el régimen socialista y vinculó la isla Caribe política y económicamente a la Unión Soviética. En 1952, el presidente Fulgencio Batista, un ex sargento que había gobernado la isla anteriormente, asumió el poder a la fuerza, apoyado por los norteamericanos, claro. Bautista instaló un régimen corrupto y violento de ideas capitalistas, con grandes desigualdades sociales, donde los privilegios los tenían los más ricos y la mayoría de la población que era pobre vivía en precarias condiciones.
Al mismo tiempo, ocurrieron varias huelgas dentro de la isla y muchas revueltas, siempre partiendo del proletariado, que se unía del movimiento estudiantil que ganaba fuerza. Las primeras acciones se hicieron sentir los ataques e intentos de tomar el cuartel de Moncada el 26 de julio de 1953. La acción conjunta falló, y lo que resultó en la muerte de varios combatientes, estudiantes en su mayoría jóvenes, y la detención de otros tantos. Entre ellos, el detenido fue Fidel Castro, recién graduado de abogado por la Universidad de La Habana. Fidel Castro fue a prisión, donde sería liberado 2 años más tarde y se exilió en México. Acá, en México, durante su exilio, Fidel Castro organizó un grupo de guerrilleros con el apoyo revolucionario de Ernesto El Che Guevara, Camilo Cienfuegos y su hermano Raúl Castro, y muchos otros voluntarios. Fidel Castro y Ernesto Che Guevara no desistieron e incluso con un grupo pequeño continuaron la lucha. Comenzaron a usar transmisiones de radio para divulgar las ideas revolucionarias y conseguir el apoyo de la población cubana. El lugar conocido como Sierra Maestra funcionaba como sede en la iniciativa de Ernesto Che Guevara. Fue creado en un bosque un sistema rudimentario para la producción de pan y carne para alimentar a las tropas. Así el ejército combatiente en 1959 logró derrocar a la dictadura batista y lograr así un régimen comunista y socialista, encabezados, claro, por el presidente Fidel Castro. Pero para reforzar más nuestro aprendizaje y reflexionar, te invito a ver los siguientes videos. Recuerda escribir lo más importante. La guerra de Vietnam comenzó cuando los Estados Unidos intentó detener la propagación del comunismo en Vietnam. La guerra duró 12 años y 58,000 soldados murieron. La guerra de Vietnam es considerada el peor desastre militar nacional. La guerra inició en Vietnam, cuando el líder comunista de Vietnam, Ho Chi Minh, dividió el país a la mitad, norte y sur, y forzó a los vietnamitas a escoger uno de los lados. Esta táctica asustó a muchos ciudadanos de Vietnam. Minh entrenó a soldados llamados Viet Cong, quienes comenzaron a atacar pueblos y hogares. Este fue el momento en que los Estados Unidos se involucró proveyendo tropas militares y dinero para subyugar a Minh. Las fuerzas del Viet Cong estaban bien organizadas y los soldados eran peleadores hábiles. A las tropas de los Estados Unidos se les hizo difícil pelear contra ellos. El 2 de agosto de 1964, los proyectiles de Viet Cong atacaron a 2 barcos estadounidenses que se encontraban en el Golfo de Tonkin. En ese momento, el presidente Lyndon Johnson le declaró la guerra a Vietnam. Los Estados Unidos comenzó a gastar billones de dólares y a reclutar a muchos soldados para pelear en esta guerra. Muchas personas en los Estados Unidos estaban furiosas de que los Estados Unidos se hubiesen involucrado en este conflicto. Muchos no creían que era algo de lo que los Estados Unidos tuviese que preocuparse y mucho menos sacrificar la vida de miles de soldados. Muchas personas alrededor del país se unieron en grandes números para protestar en contra de la guerra. Ellos estaban furiosos con el gobierno. A pesar que las protestas iniciaron pacíficamente, muchas terminaron en violencia una vez que las personas perdían su temperamento. La Revolución Cubana. Mi papá platicaba con emoción que en el Café La Habana, en el centro de la Ciudad de México, había conocido a Fidel Castro y a otros cubanos que entre taza y taza de café planeaban una revolución. Fascinado por este encuentro, se aprendió un discurso de Castro y siempre que contaba la anécdota, lo recitaba. En él, narra lo sucedido un año antes, cuando Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado y ocupó el poder en Cuba. Eliminó el Congreso, desconoció la Constitución y reprimió con dureza a sus opositores. Durante su gobierno favoreció los intereses de Estados Unidos, prevaleció la corrupción y buena parte de la población vivía en la pobreza. Por ello, un grupo de universitarios, entre ellos Fidel Castro,
Atacaron el cuartel Moncada. Fue la primera acción armada de la revolución, aunque fue rápidamente controlada. La situación en Cuba era grave. El desempleo aumentaba. La población rural se encontraba empobrecida. No poseía tierras de cultivo y no tenían acceso a servicios de salud y educativos. Además, las grandes compañías agrícolas explotaban el azúcar y otras la ganadería. Debido a esta situación, Fidel Castro y otros activistas se establecieron en México para organizar un movimiento armado. En 1956, partieron de manera clandestina de Veracruz a Cuba, en una pequeña embarcación, el Granma. 82 guerrilleros iban a bordo. En la costa cubana, el ejército ya los estaba esperando. 18 sobrevivientes se internaron en la zona rural de la isla y establecieron una base de operaciones en la Sierra Maestra. Desde ahí, organizaron guerrillas, es decir, pequeños grupos armados. Estados Unidos, al ver sus intereses comprometidos, intentó sacar de la isla a Batista y formar un gobierno que le beneficiara. El dictador se negó y lanzó una ofensiva militar contra los rebeldes que despertó la simpatía generalizada hacia los guerrilleros. Por lo que los campesinos, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos urbanos se unieron a la revuelta. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios lograron entrar a La Habana. Batista y su gabinete huyeron hacia Miami, Estados Unidos. Ahora que ya conoces algunos datos interesantes que explicamos y haber visto los documentales, es momento de iniciar nuestro producto, que consiste en elaborar una maqueta que simule un arma de la guerra de Vietnam. Puedes tomar de referencia las imágenes que viste en los propios videos o buscar en internet. Recuerda realizar el producto muy creativo. Y una vez que hayas hecho el producto, tómale fotografías y envíalas al grupo de WhatsApp que ya conoces. Así es como llegamos a la parte final de esta sesión y nos vemos a la siguiente clase.